Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Nos hemos roto interiormente. Esta fue la contundente afirmación de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en una entrevista que le realizaron el pasado 17 de octubre en el Canal 8 de Valencia. Esta afirmación nos puede resultar un tanto pesimista, pero es que en realidad nos encontramos dentro de una crisis perniciosa para el hombre. Monseñor Munilla la calificaba como una crisis identitaria, una crisis antropológica. ¿Y yo quién soy? Es una pregunta fundamental que el hombre ha dejado de hacerse, siendo esta un interrogante que debidamente respondida da sentido a su existencia. Solo conociendo a Dios se puede conocer al hombre en sí mismo. De esta manera, citando a Santa Teresa de Jesús, Monseñor Munilla nos da la clave para entender el porqué de esta crisis identitaria. Hemos expulsado a Dios de la sociedad y por ende hemos expulsado al único que puede darnos la respuesta a esta pregunta tan esencial en nuestras vidas. El hombre no puede responder a la pregunta ¿y yo quién soy? Porque el hombre por sí solo es incapaz de entenderse a sí mismo. Y este es el punto neurálgico de nuestros problemas. Si el hombre no es capaz de reconocer el sentido trascendental de su vida, está en crisis porque no sabe por qué existe. Monseñor Munilla explicó con un ejemplo claro esta ruptura interior que se vive actualmente en España. Al celebrar la semana pasada el Día Mundial de la Salud Mental, se preguntaba ¿cómo es posible que España sea el líder mundial de consumo de ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos? Y es que según el informe de 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, dependiente de Naciones Unidas, España es el país que más benzodiazepinas, medicamento ansiolítico, hipnótico, sedante, consume del mundo. En 2021, un promedio de 110 españoles por cada 1.000 habitantes han consumido una dosis de benzodiazepinas al día. Y algo más preocupante aún es que según un informe de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, subraya que un 13,6% de los adolescentes consumen estos psicofármacos. El porcentaje de chicas es casi del doble y el 7,2% lo hace sin receta médica. Junto con el consumo de alcohol y tabaco, estos fármacos son los que se consumen de forma más temprana, a los 14 años. Monseñor Munilla explicaba que sin haber una tradición de ir a visitar psiquiátricos, como puede darse en otros países, la única respuesta lógica que se puede dar es que hay un crack interior, una fractura interior. Nos hemos roto interiormente. Esta reflexión de uno de los obispos españoles de mayor seguimiento por su conocimiento y cercanía a la realidad de los creyentes es algo que se palpa día a día. Basta con alzar un poco la mirada y ver los rostros de las personas que nos rodean. Basta con ver ese grito desesperado que brota de la mirada de tantos jóvenes que no saben el porqué de su existencia, y así podríamos enumerar muchos casos cada vez más familiares para nosotros. ¿Existe acaso alguna solución para este problema tan profundo que estamos viviendo? La respuesta evidente es que si la raíz del problema viene del rechazo de Dios en nuestras vidas, la solución tiene que hacerlo diametralmente opuesto, como San Juan Pablo II gritó en el inicio de su pontificado: abrid las puertas de par en par a Cristo. He aquí la solución a todos nuestros problemas, pero la dificultad que podemos encontrar es en atinar cómo hacerlo. Y ahí la respuesta más sencilla y más segura es acercándonos a Dios a través de la Virgen María. Nos encontramos ya casi finalizando el mes dedicado al Rosario, la oración predilecta de la Virgen María, una oración poderosísima y que arranca muchos milagros de parte de Dios. ¿Acaso no sería un milagro el que el hombre supere esta crisis en la que se encuentra tan profundamente inmerso? Ciertamente lo sería, pero es algo por lo que tenemos que luchar y nuestra manera de luchar más eficazmente es invocando a María. Es una batalla en la que ya tenemos asegurada la victoria final. Mi inmaculado corazón triunfará, anunció la Virgen en Fátima. No nos debemos desesperar, antes bien debemos orar incesantemente para que la mayor cantidad de personas puedan participar de este canto de victoria. Que la Virgen María, causa de nuestra alegría, pueda devolver el sentido a la vida de tantas personas que no tienen esperanza precisamente porque no tienen al único que puede darla. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Eritrea. Arrestan a obispo y 2 sacerdotes en Eritrea. Tierra Santa, bendición de la primera piedra de la capilla española en el Campo de los Pastores. Rusia. Proponen prohibir la propaganda LGTBI en todas las edades. Pasaremos después a las noticias nacionales. Victoria provida frente al gobierno vasco. Evidencia policial ante sacrificios animales en ritos de santería. Psiquiatra alerta del aumento de casos de jóvenes que creen ser trans sin serlo. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Solidaridad del Papa Francisco con Ucrania y Nigeria. El Papa Francisco pide rezar por todos los misioneros al servicio del Evangelio. Catequesis sobre la propia historia de vida.
El obispo católico de Segeneiti, Eritrea, Firkremarian Hagos Salim, es una de las últimas víctimas colaterales de la guerra del Tigray, región al norte de Etiopía, conflicto en curso desde que en noviembre de 2020 el líder del régimen totalitario etíope, Abiy Ahmed Ali, ordenó una ofensiva militar contra esta región. Desde entonces, el ejército etíope y los secesionistas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que gobernaba la región antes de la invasión, mantienen un conflicto que desestabiliza el Cuerno de África. Los muertos se cuentan por miles y los desplazados por millones. Desde que comenzó el conflicto en 2020, Eritrea ha sido frecuentemente acusada por injerencias externas por el apoyo prestado a su país vecino contra la región de Tigray. Lo cierto es que la detención del obispo de Segeneiti, Eritrea, Firkremariam, y con él el sacerdote Migretav Stefanos y el abad capuchino Abraham es una muestra de ello. Todo da a entender que su arresto se ha visto motivado por sus contundentes y públicos pronunciamientos frente a la actuación de Eritrea en el conflicto. Aunque las autoridades aún no han desvelado ninguna acusación o el motivo de su detención, fuentes de la agencia Fides afirman que responde a la denuncia de la participación de Eritrea en la guerra de Tigray, así como de las violaciones de los derechos humanos en Eritrea. Entre ellas destaca el encarcelamiento de padres y madres, la movilización forzosa en el conflicto, el cierre de viviendas y las confiscaciones de bienes a quienes se niegan a participar en el conflicto. Asimismo, el obispo también instó a los fieles a no comprar los bienes que los soldados roban a la población del Tigray y que son posteriormente vendidas. La detención tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de la capital, Asmara, después de que el obispo regresase de un viaje al continente europeo. Desde entonces permanece recluido en la prisión de Addis Abeba junto a 2 religiosos. El prelado tiene 51 años, fue ordenado obispo de Segeneiti en 2012, el primero de la diócesis, al sur del país, y es considerado por muchos como una de las pocas voces críticas contra las violaciones de derechos en Eritrea. El pasado 6 de octubre, en la localidad de Beit Sahur, en la conocida como Gruta de los Pastores, tuvo lugar la concelebración eucarística presidida por don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, España, y se bendijo la primera piedra de la futura capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en Tierra Santa. Alrededor de 50 peregrinos procedentes de las diócesis de Toledo, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia formaron parte de la peregrinación por Tierra Santa con motivo de la colocación de la primera piedra de la que será la capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe en el campo de los Pastores en las inmediaciones de la ciudad de Belén. Monseñor Francisco Cerro explicó en un momento de la peregrinación que vimos claramente la necesidad de que podíamos colaborar con esta capilla en este campo, en este lugar donde se aparecieron los ángeles a los pastores anunciándoles la buena noticia del nacimiento de Jesús. Pensamos que la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, también tenía esta connotación de los pastores con el Cordero y por eso hemos estado dando los pasos y haciendo todo lo que debíamos hacer para hacerla realidad. Hoy tenemos este gozo y esta alegría de poder estar aquí colocando esta primera piedra. Esperemos que dentro de no mucho podamos tener una capilla dedicada a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Es un don continuo y recíproco, un don continuo de España y recíprocamente de la custodia de Tierra Santa que con estos proyectos sirve a los peregrinos que llegan a Tierra Santa. Con estas palabras, el padre franciscano Silvio, en nombre del custodio de Tierra Santa, dio la bienvenida al arzobispo y a la delegación de peregrinos que le acompañaban. Y continuó diciendo que para nosotros, franciscanos, que recibimos a los peregrinos como ustedes en estas tierras, es importante este evento porque es signo del amor de los peregrinos, es signo de estos lazos que hay en Tierra Santa, España y otros tantos países que ayudan justamente a la custodia de Tierra Santa para construir estos lugares de culto donde se puede celebrar la Eucaristía, donde el peregrino puede venir a meditar, a tener un contacto con nuestro Señor. El objetivo de toda peregrinación es justamente poder venir y encontrar a nuestro Señor Jesucristo en esta tierra tan particular. Durante la misa que presidió en el campo de los pastores, el arzobispo de Toledo comparó a los pastores con la Madre Iglesia, que siempre está allí donde hay injusticia y dolor, para ser buena noticia en cada noche y en cada oscuridad. El arzobispo también expresó una invitación a los peregrinos a venir a Tierra Santa, que vengan aquí, que vengan al campo de los pastores, que vengan a Belén, casa del pan, que celebrando aquí la Eucaristía en esta capilla o en estos lugares santos descubran algo tan hermosísimo como es que Jesús nació de María Virgen, nuestra Madre, y que verdaderamente se anunció a los más pobres y humildes que son los pastores, que son los primeros en la Nochebuena que anuncia la alegría de que Dios está entre nosotros. La Capella Española forma parte de un proyecto más amplio
que implica la construcción de 10 capillas en la zona del santuario del Campo de los Pastores, que representan a diferentes nacionalidades de todo el mundo. El jefe del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, Andrei Lipov, ha propuesto prohibir la propaganda LGTBI en todas las edades, ya que son los adultos quienes contribuyen a la formación de actitudes de vida y orientan los valores de las generaciones más jóvenes. Lipov ha señalado la necesidad de sacar adelante una legislación más ambiciosa para prohibir que se promuevan relaciones sexuales no tradicionales entre los rusos, ya que con la actual difusión lleva mucho tiempo en ocasiones cerrar aquellos espacios en donde tendría lugar este tipo de contenidos. Actualmente pasan varios meses desde el momento en que dicha información es revelada al tribunal hasta que se declara prohibida su distribución. Al mismo tiempo, estos materiales continúan estando disponibles gratuitamente para su lectura y reproducción, han lamentado. Según ha contado Lipov, hay más de 7.200 casos a la espera de una decisión judicial y cada uno de ellos es una bomba. La principal fuente de esa información procede de medios que operan ilegalmente o plataformas audiovisuales de Internet, aunque este año, ha destacado, se están promoviendo relaciones sexuales no tradicionales a través de libros y otras publicaciones escritas. Desafortunadamente, la legislación actual no permite responder a la distribución de tales libros, ha vuelto a lamentar Lipov, quien ha asegurado que el ente regulador de medios en Rusia ha recibido más de 1.000 quejas por este tipo de propaganda en libros a los que los menores tienen fácil acceso. Para proteger a nuestra sociedad de la promoción de relaciones sexuales no tradicionales, así como de otras desviaciones sexuales, incluidas la pedofilia y la violencia sexual, entre otras, es necesario prohibir la promoción de las desviaciones sexuales entre personas de cualquier edad, ha aseverado. No solo entre los niños, ya que los adultos son quienes contribuyen a la formación de actitudes de vida y orientan los valores de las generaciones más jóvenes, ha insistido Lipov, quien ha pedido que se apoye su propuesta para proteger la soberanía espiritual y moral. Una gran batalla legal y también espiritual está sacudiendo no pocas provincias españolas ante la campaña de oración de 40 días por la vida desarrollada en las clínicas abortistas de todo el país. Comenzó hace apenas 3 semanas y en ese tiempo, 40 días por la vida no solo ha logrado salvar a varias familias del aborto y llevar la oración a las calles, según informa su responsable de prensa, Alicia Gómez Monedero. La organización ha derrotado judicialmente al Departamento Vasco de Policía después de que ésta les obligase a abandonar las inmediaciones del abortorio Ascavide, Vitoria, sin más pretexto que denuncias falsas de vecinos. Sin mayor investigación de las denuncias, la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, dictó una resolución el pasado 5 de octubre obligando a los voluntarios a alejarse 200 metros del abortorio. Desde el primer momento, la responsable de 40 días por la vida a España, Nayeli Rodríguez, recordó que los voluntarios realizaban sus vigilias tras haber firmado la declaración de paz de la organización y limitándose estrictamente a la oración, sin interactuar con las mujeres. Convencida de que la resolución carecía de ninguna razón de orden público ni respaldo legal, la responsable aseguró que la resolución sería recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia vasco, con la firme determinación de hacer valer el derecho de rezar en la calle ante los abortorios. Finalmente, la justicia ha dado la razón a los voluntarios pro vida después de que los servicios jurídicos de 40 días por la vida interpusiesen un recurso contencioso administrativo que fue íntegramente estimado por el Tribunal Superior de Justicia Autonómico. La sentencia ha revocado la resolución de la directora de la Ertzaintza, admitiendo que la Administración actuó incorrectamente al margen de las atribuciones recogidas en el ordenamiento jurídico aplicable al exigir la modificación del lugar de reunión. Asimismo, dictamina que la resolución recurrida no es conforme a derecho. Cabe destacar que el propio Ministerio Fiscal solicitó la estimación del recurso, poniendo de relieve que la reforma del Código Penal que castiga los acosos a las mujeres que acudan a un centro a abortar o a los trabajadores ya estaba en vigor cuando se comunicó el inicio de la campaña de oración. Por tanto, la Administración ya tenía pleno conocimiento de que la campaña en modo alguno era constitutiva de delito, certificando la plena legalidad de la campaña de oración de 40 días por la vida, desarrollada en 20 ciudades y consistente en rezar por el fin del aborto frente a los centros abortistas, quedando así al margen de la regulación penal.
Efectivos de la patrulla de la Guardia Civil del Seprona de Illescas, Toledo, junto con agentes del puesto principal de la Guardia Civil de Illescas y de la Policía Local de Yuncos, en el marco de la Operación Orisha, han investigado a un hombre de 43 años de edad como presunto autor de un delito de maltrato animal, según informaba el 18 de octubre La Voz del Tajo. El investigado llevaba realizando durante al menos 7 años rituales relacionados con la santería en su domicilio, situado en la localidad de Yuncos, degollando y decapitando cabras y gallos en los actos que practicaba, alegando ser un líder religioso de la religión yoruba. Durante los meses pasados se tuvo conocimiento por parte de la Guardia Civil de que en un domicilio de una localidad de la comarca de la Sagra podrían estar ocurriendo hechos que atentasen contra la vida de animales de manera especialmente cruel, relacionando los hechos con rituales de santería, lo que volcó a los agentes especialistas en la protección de la naturaleza en el asunto. Tras ello, efectivos de la Guardia Civil de la patrulla del Seprona de Illescas iniciaron las oportunas investigaciones en el marco de la Operación Orisha, las cuales se han prolongado durante varios meses. Según la información publicada, el hombre investigado realizaría rituales que conllevan el maltrato, agonía y finalmente muerte de animales en su domicilio ante diverso público, en el que decapitaba animales y a los que incluso asistían niños. Conforme al Código Penal, esta persona, como presunto autor de un delito de maltrato animal al provocar la muerte de los animales, se enfrenta a una pena de 6 a 17 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años en el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Según ha publicado estos días el Diario de Avisos, en Canarias también hay una especial preocupación en la cercanía del 31 de octubre, con la celebración de Halloween. Estos casos evidencian la realidad de los actos de santería y satanismo que continuamente se realizan y proliferan alrededor de las aparentes, inofensivas y no dañinas espiritualmente fiestas de Halloween. El incremento de estos actos, que se cometen no solo y como daño menor a los animales, proliferan también realizándose con seres humanos, muchas veces niños secuestrados e incluso fetos abortados, lo que corrobora que estas profanas y satánicas fiestas vienen acompañadas de ritos y creencias que dañan las buenas costumbres sociales y culturales implantadas en países cristianos o católicos como España y hacen de ellos países infestados de inhumanidad y corrupción. Celso Arango, uno de los psiquiatras más reconocidos de España, asegura que en los últimos años se ha multiplicado la cifra de jóvenes que creen que son trans sin serlo, y solo debido a la moda. Esto es una locura. Va a hacer daño a mucha gente. Muchos jóvenes que tienen trastornos creen que los van a arreglar convirtiéndose en trans cuando no lo son. La ley de transexualidad no puede salir adelante así, afirmó durante la presentación de Amanda, una asociación de personas afectadas por este problema. El jefe del Departamento de Psiquiatría Pediátrica y Juvenil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid se confiesa alarmado con la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley trans que excluye la supervisión de los profesionales de la salud mental sobre adolescentes, afirmando que en realidad no son trans, sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar. La Organización Mundial de la Salud ha despatologizado la transexualidad sin pedirnos opinión, pero es una barbaridad lo que quieren hacer y los vulnerables, los de siempre, podrían sufrir mucho. Para Celso Arango, la ley trans está alejada de la realidad y reconoce que en el Hospital Gregorio Marañón están asistiendo a un boom, a un incremento importante de adolescentes que dicen ser trans, muchos por moda y no lo son. En nuestra unidad de hospitalización, si habitualmente teníamos 1 o 2 adolescentes que decían ser trans al año, ahora lo manifiesta el 15% o 20% de los ingresados. Obviamente no es una cifra normal, no responde a la realidad. Arango sigue afirmando que lo que me preocupa es que la mayor parte de los adolescentes que estoy viendo, al estudiarlos longitudinalmente, dicen ser trans y no lo son. Y el problema es que si hablamos de que alguien dice ser trans desde hace 3 semanas, va a un centro privado y le dan hormonas. Pues eso es una barbaridad. Hacemos algo que tiene una complicada marcha atrás cuando no es irreversible. Y a nosotros como profesionales sanitarios nos han enseñado que nuestra primera obligación es cuidar de la salud de nuestros pacientes. En 2 visitas no conoces a un paciente, imagínese a los que se reclaman trans. Como ya es habitual, al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, no faltó el pensamiento del Papa para Ucrania y las terribles consecuencias de la guerra que la asola. Francisco habló de este país de Europa del Este, donde continúan los bombardeos de Rusia.
Recemos por Ucrania, recemos por las cosas feas que están ocurriendo allí, las torturas, las muertes, la destrucción. Hasta la fecha se han verificado 623 ataques a la asistencia sanitaria en el país y desde el comienzo de la guerra 428 niños han muerto y 815 han sido heridos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los ataques selectivos contra infraestructuras civiles que Rusia está llevando a cabo en Ucrania son actos de puro terror y crímenes de guerra según el derecho internacional. Apoyaremos a Ucrania mientras sea necesario y protegeremos a los europeos, añadió. El Papa también se refirió a la situación en Nigeria, afectada por violentas lluvias que han provocado una de las peores inundaciones de la última década. Francisco recordó que las inundaciones han causado muchas muertes, numerosos desaparecidos e ingentes daños. El número de muertos asciende a 603 este año, a los cuales el Papa encomendó a Dios. Recemos por los que han perdido la vida y por todas las personas probadas por una calamidad tan devastadora. Estos días sigue lloviendo en 33 de los 36 estados de Nigeria y cientos de miles de personas han sido evacuadas de sus casas inundadas. Más de 1,3 millones han sido desplazadas. El Papa se preocupa también por ellos para que se les proporcione la ayuda necesaria. Que a estos hermanos y hermanas nuestros no les falte nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional. Una religiosa italiana misionera en el pueblo de Igvedor, la hermana Enza Guccione, dijo que nunca se habían registrado inundaciones como esta. Los aguaceros destruyeron más de 330.000 hectáreas de tierra y dañaron carreteras e infraestructuras vitales para la economía nacional. Al finalizar la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco recordó que el próximo domingo 23 de octubre se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y en el marco de esta celebración, el Papa Francisco pidió rezar por los misioneros que escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio. El pasado mes de enero, el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco con motivo de esta jornada, celebrada con el tema para que sean mis testigos. A los discípulos se les pide vivir su vida personal en clave de misión. Jesús los envía al mundo no solo para realizar la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión que se les confía. No solo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos, dijo el Papa Francisco. Además pidió que ojalá todos nosotros fuéramos en la Iglesia lo que ya somos en virtud del bautismo, profetas, testigos y misioneros del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo y hasta los confines de la tierra, señaló el Santo Padre. Cabe destacar que el penúltimo domingo de octubre se celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de las Misiones. Es un día en el que la Iglesia Católica reza por los misioneros y colabora con las misiones promoviendo el espíritu misionero entre todos los fieles. El Santo Padre prosiguió este miércoles sus reflexiones sobre el tema del discernimiento y en su catequesis se detuvo en otro ingrediente indispensable, la propia historia de vida, y enseguida explicó el motivo. Nuestra vida es el libro más precioso que se nos ha dado, un libro que, lamentablemente, muchos no leen o lo hacen demasiado tarde, antes de morir. Y sin embargo es en ese mismo libro donde se encuentra lo que se busca inútilmente por otras vías. El Papa citó a San Agustín, gran buscador de la verdad, afirmando que había tenido esta experiencia interior y había leído la presencia del Señor en su vida, hasta el punto de escribir al final en las confesiones: «Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y ahí te buscaba. Deforme me lanzaba sobre las bellas formas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo». Mientras que en el libro La verdadera religión, el santo de Hipona invitaba: «Vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad». Y Francisco subrayó: «Lee tu vida, lee en tu interior, cómo ha sido tu camino. Con serenidad, vuelve a entrar en ti mismo». Muchas veces nosotros también hemos tenido la experiencia de San Agustín, de encontrarnos presos de pensamientos que nos alejan de nosotros mismos, mensajes estereotipados que nos hacen daño, por ejemplo, no valgo nada, y te hundes, todo me sale mal, y te hundes, nunca conseguiré nada bueno, y te sigues hundiendo. Y así es la vida. Esas frases pesimistas que te deprimen. Leer la propia historia significa también reconocer la presencia de estos elementos tóxicos, pero luego ampliar la trama de nuestra historia, aprender a notar otras cosas, hacerla más rica, más respetuosa de la complejidad, logrando también captar las formas discretas en que Dios actúa en nuestra vida. En los saludos en lengua española expreso: saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebramos la Jornada Mundial de las Misiones. Recemos especialmente por los misioneros y las misioneras que, enviados a distintas partes del mundo, escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.